Ahora que tenemos una nueva versión del proceso organizacional 8, lo que tenemos que hacer es indicar que el proceso organizacional-8 será reemplazado con la nueva versión que creamos, ¿sí? Entonces, el truco está en saber bien el concepto de excluir y reemplazar, ¿sí? Y que podemos duplicar un objeto o variarlo, ¿sí? La diferencia principal está en que al duplicar todos los vínculos que mantenga ese objeto se mantendrán, y cuando hacemos una variación solamente los atributos y el diagrama son los que se mantienen iguales entre el objeto variado y el objeto original. Toda la parte de los vínculos adicionales a esos hay que verificar si los vamos a utilizar en el objeto variado cuando utilizamos este método. Entonces, regresando al ejemplo, seleccionamos el objeto que reemplazará al proceso organizacional-8. Obviamente este ya no aplica y este pasará a ser nuestra nueva versión de proceso. Cuando ya tenemos terminado, por ejemplo, este diagrama de este proceso de negocio, lo que hacemos es guardarlo, ¿sí? Y hacemos una consolidación. Clic derecho sobre la variante, sobre el objeto variado, y damos Consolidate, ¿sí? Solo que este paso, como estamos haciendo una consolidación de dos objetos distintos, es decir, del proceso de negocio Provide Customer Services versión 7 y Provide Customer Service, tenemos que asegurarnos que en los diagramas donde aparece este objeto, que es el de Manage Commercial Offering, ¿sí? Sustituyamos el objeto que desaparecerá. En este caso es este proceso de Provide Customer Services. ¿Sí? ¿Qué hago en este caso? Simplemente inserto el objeto variado y hago los vínculos correspondientes. Entonces, en este es un Product Warranty y para este es un Service Level Agreement. Y listo, ya tenemos las conexiones correctas. ¿Sí? Las que existen se van a desaparecer, ya que el objeto que está atrás también desaparecerá. Entonces podemos cerrar el diagrama, lo guardamos y ahora sí podemos proceder a hacer la consolidación. Clic derecho, Consolidate. Noten que el proceso de negocio Provide Customer Services desaparece, ¿sí? Haciendo mi nueva versión del proceso actual, ¿sí? Entonces nada más me aseguro que esté dentro de este proceso, y si yo abro su diagrama
notaré que el proceso ha sido eliminado, ¿sí? Y la nueva versión es la que mantiene las ligas definidas. ¿Cómo sé cuando el proceso tiene vínculos extras definidos? Bueno, para eso existe la funcionalidad Explorer. ¿Sí? Aquí puedo ver pues todos aquellos elementos relacionados al proceso o al objeto. ¿Okay? Entonces podemos cerrar el diagrama. Y volviendo al caso del proceso organizacional, ¿sí? Esto lo voy a renombrar para nuestra mejor consulta. Provide Customer Services es la nueva versión, ¿sí? Aseguro en sus propiedades que esté contenida en la librería correcta, as is connect. Y observarán que tenemos los dos diagramas de la consolidación, ¿sí? Tenemos que eliminar el diagrama que ya no corresponda a nuestra versión, ¿sí? Generalmente será el segundo, el que está en segunda instancia, ese es el que procederemos a borrar, ¿sí? Ya que elimina todos los elementos, entonces no hay una correspondencia correcta dentro del diagrama. Este es el que podemos eliminar sin problema. Y listo. ¿Sí? Tenemos pendiente los cambios que se hicieron en el proceso organizacional -8, ¿sí? Tenemos pendiente consolidar esta variante que hicimos, ¿sí? Para eso aplicamos el mismo criterio que hacemos a nivel proceso. Si este elemento o si el proceso original, proceso organizacional -8, tuviera este tipo de ligas, pues lo que haríamos sería sustituir esos vínculos, estas ligas que están en el diagrama, al nuevo proceso organizacional, a la nueva variante, ¿sí? Y finalmente haríamos el duplicado, la consolidación, perdón, consolide. Vamos a ver, vamos a explorar este proceso organizacional, la variante de este proceso organizacional. Notarán que hay un vínculo que se llama Variant Side Variation. Si yo lo exploro, encuentro un objeto de tipo Variation, lo pueden ver en la barra de estado de la ventana de explorador. Y en esta variación yo tengo que, para este objeto variado, ¿sí? Proceso organizacional -8, su variante es el proceso organizacional -8B2, y tengo dos sustituciones, ¿sí? En cada sustitución yo puedo consultar cuál es el objeto que está siendo sustituido, ¿sí? O eliminado, y cuál es el objeto que está siendo reemplazado, ¿sí? En realidad las dos se llaman substitution a nivel técnico, pero en una tenemos un substituted object, mientras que en la otra tenemos un objeto substituted object y substituting object, ¿sí?
Si no tenemos un substituting object, ¿sí? Eso nos indica que el objeto está siendo eliminado sin haberlo reemplazado por otro objeto. Mientras que aquí tenemos este objeto eliminado, sustituido, pero este otro objeto lo está reemplazando. Y en la raíz de la variación podemos ver cuál es el objeto variado, ¿sí? Que es el original, proceso organizacional-8 y la nueva versión. Entonces aquí, para el proceso organizacional-8, que es el que será sustituido por esta nueva versión, pues yo puedo ver todos aquellos diagramas, ¿sí? Donde se ha referenciado, ¿no? Para poder modificar o completar aquellos vínculos que estén haciendo referencia a este proceso dentro de cada uno de estos diagramas, ¿sí? Eso por concepto o definición es correcto, ¿sí? Si yo estoy haciendo cambios en un proceso organizacional o en cualquier elemento, en cualquier proceso, tengo que asegurarme que donde mi objeto, ¿sí? El objeto que yo estoy modelando, que estoy documentando, tenga la misma consistencia de vínculos en todos aquellos diagramas donde lo mandan llamar. ¿Ok? Entonces, finalmente, cuando yo tenga o cuando yo haya confirmado que todos los vínculos están correctos en los diagramas donde se hace referencia al proceso organizacional original, que es el proceso organizacional-8, pues hago el trabajo de consolidación nuevamente. Importante, para efectos de la consolidación, de una consolidación correcta, los siguientes diagramas deben ser cerrados antes de ella, y es el que tengo abierto, ¿no? Provide Customer Services, ¿sí? Dentro de esta librería, y es el diagrama de proceso de negocio. Entonces, cierro y procedo a hacer la consolidación. Clic derecho, Consolidate. Abro mi diagrama de proceso y noto que el proceso organizacional 8, versión 2, ya está consolidado, ¿sí? Y se convierte en mi nueva versión, ¿sí? Inclusive ya puedo renombrarlo como estaba el original sin que me esté anexando un sufijo, o un guión 1, o un guión 2, o un consecutivo. ¿Por qué? Porque el proceso organizacional-8, que es el original, fue reemplazado, fue eliminado, y esta es la nueva versión. Y finalmente, importante señalar que las consolidaciones se hacen solamente en un nivel, ¿sí? Si yo ya hice una consolidación, por ejemplo que tenía la versión 7, ¿sí? Dentro de este proceso de negocio, ese nivel, pues solamente la hice a ese nivel inmediato, al proceso con sus procesos organizacionales, pero ya no lo que viene dentro de cada proceso organizacional. De igual forma, cuando yo hice la consolidación a nivel proceso de negocio, perdón, proceso organizacional, ¿sí? Lo hice a este nivel, a sus actividades, ¿sí? No lo hice hacia arriba, en nivel de profundidad, 2 o 3 niveles hacia arriba, o 2 o 3 niveles hacia abajo. Aquí nos indicó que tenía dos diagramas, porque recuerden que tenemos que eliminar el que ya no corresponda, que en este caso es el guión 1, como les comentaba, generalmente es el que pone el consecutivo. Clic derecho, listo, y lo tenemos eliminado. Otra consideración importante es que una vez hacemos la consolidación de una variante, ¿sí? Todas aquellas variantes generadas para el mismo objeto origen pierden su consistencia, es decir, todas estas variantes que yo tengo creadas aquí, de la 2 a la 6, pierden correspondencia. ¿Por qué? Porque el objeto original ya no es el mismo,
¿sí? Ya es otro objeto que fue originado desde una variante para el objeto primeramente original, ¿sí? Entonces, esta correspondencia ya no es correcta. Yo tengo que hacer una nueva serie de variantes a partir de la nueva versión del objeto, porque estas ya no aplican, ¿sí? Ya no son variantes del objeto, ¿sí? Ya formaron, ese objeto cambió, por lo tanto, estas variantes pierden sentido, ya no son reutilizables. No se puede hacer y no se debería hacer una conciliación de alguna de estas. Borradas todas las variantes y procedemos a crear una nueva serie de variantes, siempre manteniendo y cuidando la librería donde la vamos a colocar, si son variantes que serán futuras o si son variantes que serán de transición, ¿sí? Y entendiendo el nivel donde estamos, si estamos a nivel diagrama proceso de negocio o un diagrama a nivel proceso organizacional, ¿sí? Siempre manteniendo el orden en los niveles. Y recuerden el concepto de exclusión y de reemplazo. Entonces, cada caso de negocio se puede manejar con una combinación de esto, e inclusive se pueden hacer duplicaciones de objetos cuando ustedes requieran una copia exactamente igual con todos los vínculos externos que se requieren, ¿sí? Generalmente las duplicaciones se hacen a nivel proceso organizacional, que es el que tiene la mayor información en cuanto a vínculos, riesgos, aplicaciones, etcétera, ¿sí? Dentro de sus propiedades, riesgos, controles, objetivos, requerimientos, etcétera.